Muy buenas, hoy traigo un cuchillo de la marca BAK al canal, en concreto es el modelo BAK 140 Packlight Skinner. Es una pieza que, como su propio nombre indica, está destinada a ser usada como skinner o como desollador en funciones de caza, pero que por la forma que tiene tanto el mango como los pequeños detalles de diseño que posee, hace que sea una herramienta de corte muy precisa y que puede ser interesante para diversas tareas que no son precisamente la caza. Sí es cierto que, bueno, pues es una pieza que yo adquirí simplemente porque es un cuchillo ligero y bastante compacto. A mí me gustan las piezas compactas y lo más ligeras posibles. Y, bueno, pues dentro de mis preferencias, la forma de la hoja y el formato de hoja no es de mis favoritos, pero sí es cierto que, pues bueno, para la función para la que está diseñado, seguro que es una pieza mucho más interesante que para tareas generales, que es para lo que lo he usado yo. Entonces, mi punto de vista hoy está un poco sesgado porque realmente yo no soy cazador y no le puedo dar el uso al que está destinado inicialmente este cuchillo. El peso del conjunto de cuchillo y funda es de 101 gramos y si miramos el peso solo del cuchillo nos encontramos con 69 gramos. Como veis, es una pieza, o mejor dicho, es un cuchillo de una sola pieza, acero inoxidable, tanto el mango como la hoja, y está muy aligerado con este esqueletizado que le han hecho en el mango. En cuanto a la funda, bueno, pues la verdad es que la funda es lo peor de este cuchillo. También es cierto que es un cuchillo que tiene un precio contenido que ronda entre los 24 y los 34 euros. De hecho, se puede encontrar incluso en alguna ocasión por 15 euros en tiendas de liquidación, y eso hace que sea una pieza bastante interesante. La funda está hecha de nylon con un plástico interior de refuerzo para que la hoja no corte el interior de la funda, como podéis ver, con un plástico que lo que va a hacer es proteger la costura. Tiene un cierre por corchete que retiene correctamente el cuchillo. Ahora lo vais a ver, voy a meterlo dentro. En ese sentido no hay problema, no es una pieza que sea ruidosa, se puede echar en un bolsillo del pantalón cargo sin problemas y retiene la hoja bien. Cosas malas de esta funda: para empezar, el pasacintos es muy finito, estrecho, lo veis también, y que, bueno, pues no es el mejor pasacintos del mundo. Tiene el número del modelo BAK 140 en la propia funda. Y tiene otra cosa que no me gusta, y es que cuando abres esa trabilla de corchete para poder sacar el cuchillo, muchas veces el filo pasa por esa trabilla. Y ya he tenido que, bueno, pues quemar un poco los cortes que le había hecho a esta trabilla con un mechero, básicamente, pues estaba deshilachando, pues bueno, reparé la trabilla y ya está. Pero bueno, sí es cierto que el cuchillo, cuando lo metes y lo sacas, tiene la trabilla en la línea de salida y al final pues es inevitable acabar deteriorándola. Por lo demás, la función de portar el cuchillo la hace correctamente. Ya os he dicho que no hace ruido cuando lo llevas y es una pieza que es bastante ligera en su conjunto de 101 gramos. El cuchillo en sí es una pieza bastante ligera, 69 gramos. A pesar de tener un cuchillo con un mango esqueletizado, la primera sensación es de que va a ser muy incómodo. Y la verdad es que no es incómodo porque han hecho un buen trabajo redondeando ligeramente todos los bordes del cuchillo para que sea una pieza con un tacto agradable y que tiene un grosor de 3,8 milímetros que hace que, bueno, pues en mano la llene más que si fuese una pieza, por ejemplo, de 2 milímetros, que en cuanto cierras la mano encima de ella, pues bueno, te la clavas entera. Y tiene una serie de muescas antideslizantes en muchísimos sitios. Ya veis que en la parte trasera del mango, en este apoyo de aquí, en el lomo de la hoja, en la propia dactilera, en esta sección más ancha del mango, y que también posee incluso unas muescas en el interior de este agujero. Todas esas muescas hacen que cuando tienes el cuchillo en la mano podemos colocar la mano de diferentes maneras, de tal manera que incluso estas muescas de aquí, si hacemos un apoyo lateral del pulgar, nos sirven de agarre. Y eso es muy interesante, porque si tienes las manos empapadas, por ejemplo, en sangre, porque estás desollando un animal, pues el hecho de que tengas esas soluciones para aumentar la adherencia de la mano sobre esta pieza, pues es muy interesante. Pero no solo para desollar, es una pieza que una vez que la pones en la mano y haces agarres laterales en los que simplemente quieres colocar el índice, por ejemplo, completamente encima de la hoja para tener más precisión y hacer más fuerza y tener más control, te permite una serie de apoyos en los que tienes un tacto muy bueno y además no se va a ningún sitio el cuchillo. Y eso que es una pieza que, como os digo, es un mango esqueletizado, que es una sola pieza de acero inoxidable, en este caso acero 420 HC. Eso hace que sea una pieza interesante, pero que desde mi punto de vista, para mis usos generales, el que le doy a los cuchillos, peca de tener una pala excesivamente ancha.
evidentemente con una pala que llega a los 3 centímetros en esta zona de aquí, pues los cortes en los que tienes que hacer radios cerrados de corte, con esta pala tan ancha, pues se dificulta un poco ese tipo de cortes en madera, por ejemplo. Sin embargo, en las tareas de desollar, pues tiene que ser una maravilla y una delicia. Y de hecho, para cortes en los que simplemente quieres cortar un material en línea recta, por ejemplo, o haciendo curvas, pero sin tener que hacer radios cerrados en los que arrancas un trozo de material con esa pala, pues bueno, la pala peca en ese sentido. Sí que te permite hacer otras cosas, como poder hacer un buen agarre en la hoja, en la propia hoja, diríamos, de corte, para hacer cortes con la mano y el índice muy adelantados, en los que poder hacer cortes con precisión a la hora de desollar una pieza, pues bueno, son interesantes. Más cosas. Esas soluciones, como veis, de muescas, están en contacto tanto en la palma de la mano como en la zona de los dedos, tanto el índice como el pulgar, para poder tener apoyos antideslizantes. En este caso, si os fijáis, tiene este 140 y tiene un símbolo añadido. Bueno, pues ese símbolo, gracias a que BAC marca todas sus piezas con un símbolo diferente cada año de producción, me dice que esta pieza está fabricada en el año 2010. De esa manera, pues bueno, puedes tener una trazabilidad de las piezas que fabricas. Las medidas de esta pieza son muy compactas. 16,6 centímetros de largo totales, de los cuales 9 centímetros son de mango y 6,9 centímetros son de hoja. Debido al perfil, que es un drop point recurvo de la hoja, con esa doble curva que hace ese filo, llegamos hasta los 7,1 centímetros de filo útil. El agarre, a la hora de cogerlo como un cuchillo estándar, es bueno, y la dactilera que posee tiene unas muescas que están redondeadas, de tal manera que no molestan al dedo. Y una cosa que a mí me resulta muy importante y que muchas marcas no tienen en cuenta, y es que esta pieza tiene una dactilera y tiene una transición directa al filo. Vale, pues BAC lo que ha hecho ha sido redondear esa transición y dejarla sin filo, de tal manera que yo puedo poner el dedo aquí, puedo poner un dedo grueso, ¿vale? Ya veis que no me voy a cortar porque justo esa sección sin filo es la que va a hacer tope con el dedo. Es decir, tengo una pequeña protección, a pesar de que lo que hay justo después de la dactilera es ese vaciado. Vamos a encontrarnos con que esa curva que hace sin filo va a proteger mi dedo. Parece una tontería, pero es que tengo piezas mucho más caras que esta que no poseen ese pequeño detalle. Esta pieza la puedes encontrar, ya os digo, entre los 24 y los 34 euros. Incluso puedes encontrarla en algunas ocasiones pues hasta por 15 euros en tiendas de liquidación. Es una pieza que es bastante económica. Pero que yo tengo piezas que cuestan pues 175 euros, que no tienen ese redondeado en el filo, y que es un detalle que es interesante desde el punto de vista de la seguridad, simplemente seguridad de uso. Porque si no tuviese eso, al más mínimo patinazo, simplemente que agarre con fuerza y mi piel de los dedos sobresalga un poco de esa dactilera, yo me cortaría con el filo directamente, que me ha pasado con otras piezas. Bueno, pues con esta no pasa. La hoja, como os he comentado, es una hoja tipo drop point, recurva, con acero 420HC en su totalidad. BAC es la empresa que sin duda da el mejor tratamiento térmico a este acero al 420HC. Ese HC es de alto carbono y consiguen 58 HRC de dureza, y que es una dureza buena para este acero, con un rendimiento y una retención de filo muy interesantes para ser un acero tan sencillo. En este caso, esta pieza tiene un vaciado, que es un vaciado cóncavo con un microbisel plano. No soy un fan de los vaciados cóncavos, pero en este caso, teniendo en cuenta que tiene un grosor generoso, que son 3,8 milímetros de grosor, el hecho de que hayan hecho un vaciado cóncavo bastante alto hace que la pieza tenga bastante carne en esta zona de aquí, pero que siga teniendo un filo cortador, que eso es algo que en piezas gruesas no siempre es posible, porque la gente o te llevas el vaciado muy hacia el lomo, con un vaciado plano, por ejemplo, en toda la anchura de la pala, o si no, te va a resultar difícil conseguir una pieza cortada. De esta manera consiguen un filo de barbera, y lo hacen gracias a una elección de un vaciado cóncavo con un grosor de 3,8 milímetros, pero haciendo un poco más alto ese vaciado cóncavo, para ganar pues en progresión de vaciado y tener un filo cortador. El acabado es un satinado corto en toda la pieza, como podéis comprobar, con el logo de BAC estampado en la zona central, USA de Estados Unidos, y básicamente pues el 140 del modelo, y ese marcaje, ese simbolito pequeño, que como veis básicamente es una flechita con un palo central, ¿lo veis? Que bueno, que si miráis las tablas de marcajes de BAC, bueno, os va a decir que es del año 2010. Cada año tiene su simbolito en el lateral, cambian a veces la posición, la orientación de las flechas, otras veces es otro símbolo distinto. Bueno, pues al final te permite datar
tus piezas, que es algo que es interesante, porque si sabes que ha habido cambios en la producción, pues bueno, puedes saber si la tuya los va a tener o no, o puedes saber si ha habido cambios en el material, por ejemplo, con el que se han hecho las piezas, si ha habido esas diferencias entre tu pieza del año 2010 y otra fabricada en el año 2022. Pieza interesante para desollar, para cazadores, como pieza secundaria para desollar, digamos, evidentemente es un cuchillo de uso general de caza, porque pues, para desbrozar, por ejemplo, un puesto de caza se te va a quedar corto, pero es una pieza que en tareas cinegéticas se va a comportar bien a la hora de desollar y que como herramienta de corte precisa, ligera, 101 gramos, es interesante. Yo al final, la verdad es que lo he dejado de utilizar porque, bueno, pues la hoja es muy ancha para mis gustos. Últimamente me muevo o me siento más cómodo con hojas tipo nórdico o con piezas más sencillas y con palas un poco más estrechas. Pero bueno, eso son preferencias personales. El cuchillo funciona muy bien. El precio no es un disparate, ni mucho menos. Es una pieza con un precio que desde mi punto de vista es justo. Y bueno, pues es una opción más para aquellos que queréis un cuchillo ultra ligero, pero que cumpla perfectamente lo que tiene que hacer un cuchillo. Sí que es cierto que la punta no es una punta agresiva, precisamente para no pinchar las vísceras en las tareas de desollar. Tiene una punta que, como veis, no es nada agresiva. Sigues pudiendo clavar esta hoja si quieres, pero no es una punta agresiva para nada. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este cuchillo BAC, destinado, ya os digo, para tareas de caza, desollar concretamente, y que en otras tareas pues también se siente igualmente cómodo. Sin más, hasta el próximo vídeo y un saludo.